Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de ASML. ASML, por supuesto, es una empresa que ya he analizado en el canal y que, como puedes ver tras la presentación de resultados, aquí ves que lleva una caída del 4%, pero esto es en la apertura del mercado al día siguiente de la presentación de resultados. Lo cierto es que hoy tenían que haber presentado resultados, hoy según estoy grabando este vídeo, pero ayer se filtró los datos, es decir, que realmente se filtraron los datos que iba a reportar la compañía, cosa que esto el mercado no se lo ha tomado bien y por eso estamos viendo que en agregado, en total, la compañía lleva una caída de más del 15%, un 16,9% a lo largo de la semana, pero fíjate que antes de que se filtraran esos datos, la compañía cotizaba a 795 y ahora mismo está a estos 600,40. Por tanto, digamos que la compañía, con los resultados que ha presentado, independientemente de que hayan sido buenos o malos, como voy a analizar ahora mismo, realmente esto también el mercado se lo suele tomar como negativo, porque cuando suele pasar u ocurrir este tipo de cosas suele ser debido a algo que genera mucha incertidumbre, ya sea por a lo mejor alguna filtración que no entienden cómo se pueden filtrar los datos, o por estafas o otro tipo de cosas, y por tanto digamos que el mercado a priori castiga sin valorar los resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que ha presentado la compañía para saber si está o no justificada esta caída? Pues lo cierto, como te voy a enseñar ahora en el Investor Relation, es que los resultados de la compañía en términos generales han sido muy buenos, salvo un único punto, que esto a su vez también de forma indirecta afecta a otras compañías, como te enseñaré a lo largo del vídeo. Entonces, lo primero, de forma resumida, si vamos aquí a la parte de finanzas, puedes ver realmente cómo la compañía ha presentado tanto en EPS como en ingresos, ha batido las estimaciones de analistas en un 4% y en un 8,4%, cosa que esto a priori debería hacernos pensar que no debería de bajar su cotización. Pero te recuerdo que aquí, como vamos a ver a continuación, por un único punto, que esto a su vez hace pensar al mercado ciertas cosas negativas, como valoraremos ahora, más la filtración de estos datos por anticipado, ha hecho o ha justificado que el mercado decida tumbar la compañía en agregado ese prácticamente más del 15%. Como ves ahora, con una caída de más del 17% a lo largo de la semana desde los 795. Por tanto, si vamos al Investor Relation para realmente ver cuáles han sido esos resultados, tenemos que buscar las últimas noticias financieras o los últimos resultados, donde aquí vemos que el Q3 de 2024 es lo que han presentado, y si bajamos un poco más, aquí podemos ir a la parte de notas de prensa para ver el resumen de lo que han reportado. En este caso, aquí puedes ver precisamente cómo ASML registra unas ventas netas totales de 7.500 millones de euros y un beneficio neto de 2.100 millones de euros en el tercer trimestre de 2024, que, como hemos visto anteriormente y te he enseñado, esto supera las estimaciones de analista. Por tanto, son resultados positivos. ASML espera unas ventas netas totales para 2024 de unos 28.000 millones de euros, cosa que también digamos que las expectativas son más o menos positivas. Y si bajamos un poco más, fíjate que pone ASML Holding ha publicado los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 con unas ventas netas totales de 7.500 millones de euros, márgenes brutos del 50,8%, que tal y como te comentaba en vídeos anteriores, que una empresa tenga márgenes brutos tan altos significa que los costes de las ventas no son tan elevados y por tanto esta empresa tiene algún tipo de ventajas competitivas, y al mismo tiempo beneficio neto de 2.100 millones de euros. Reservas netas, y este es principalmente el punto clave negativo que ha presentado la empresa, fíjate que ha sido de 2.600 millones de euros, de los cuales 1.400 millones son por las máquinas EUV. Realmente aquí los resultados o reservas anteriores eran de prácticamente el doble, de 5.000 y pico millones en reservas, y ahora han presentado 2.600, que, como desarrollaré más adelante, esto por supuesto motiva al mercado a pensar que el sector de semiconductores parece que está empezando a bajar la demanda, y esto hay que tenerlo en cuenta.
Luego, si seguimos leyendo, ASML espera unas ventas netas totales en el cuarto trimestre de 2024 de entre 8.800 millones y 9.200 millones de euros y un margen bruto de entre el 49-50%, es decir, que esto también son las expectativas para 2024 que están correctas. Y luego fíjate que ASML espera unas ventas netas totales en 2024 de 28.000 millones y también espera unas ventas netas totales para 2025 que se sitúen entre los 30.000 y 35.000 millones con un margen bruto de entre el 51 y 53%. Es decir, esperan para el año que viene, y esto lo he comentado en vídeos anteriores, que 2025 sea un año de crecimiento. Este año, digamos que 2024 sería un año más de ralentización, por supuesto, porque la mayoría de pedidos se han pospuesto para 2025, pero como estamos viendo aquí, esto es lo que no le ha gustado al mercado, que esas reservas al bajar tanto, pues más o menos digamos que el mercado estima que ya no hay tanto interés por la parte de semiconductores, y por eso digamos que ha castigado no solo a esta empresa, sino también a otras empresas del sector, como puede ser Taiwan Semiconductor, que lo hemos visto recientemente esta semana con caídas del 3, 4 y 5% tras la presentación de los resultados de ASML, al igual que por ejemplo empresas como Nvidia, que de forma directa e indirecta pues se ven perjudicadas o beneficiadas por los resultados de esta empresa. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, pero fíjate que ya había comentado en resultados anteriores que 2025 iba a ser el año de crecimiento, porque todas estas empresas estaban posponiendo esas compras de máquinas para toda la demanda que tiene la parte de inteligencia artificial y otras áreas importantes que necesitan las máquinas EUV de ASML. Por eso esto hay que tenerlo en cuenta. Y realmente, aunque 2024 es un año negativo y las reservas sí a priori parece que han bajado, luego si te lees también la conference call verás cómo realmente todo o la mayoría de cosas se están posponiendo para 2025, y puede que si esto se prolonga y los clientes retrasan también los pedidos, obviamente esto no significa que la empresa vaya a tener sufrimiento, simplemente que los ingresos se posponen hasta para más tarde, cosa que los beneficios terminarán llegando tarde o temprano. Todo esto, por supuesto, lo estoy haciendo un inciso y diciéndotelo así de esta forma o explicándolo de esta forma, porque hay que entender los motivos que hay detrás y no solo ver simplemente un número que cae y en base a esto decir que ya la compañía pues no tiene, digamos, el valor o no está justificado el precio de cotización en bolsa. Si bajamos un poquito más y seguimos viendo los resultados antes de pasar a la parte de valoración, fíjate que ventas netas totales pasa de 6.200 millones a 7.000 millones del segundo trimestre, por supuesto, es decir, del trimestre anterior al siguiente trimestre, tercer trimestre. Por tanto, las ventas netas crecen, de las cuales la parte de gestión de base instalada de 1.400 a 1.500 millones. Luego fíjate que las unidades nuevas vendidas, cada unidad nueva que se venda, esto quiere decir que es más cantidad de oferta que coloca esta compañía y por tanto más generación de beneficios, pues pasa de vender 89 máquinas nuevas a 106, y luego las máquinas usadas que han conseguido colocar pues han pasado de 11 a 10, que ha habido una única máquina de menos que han conseguido vender. Luego fíjate que esas reservas netas, que ahora vamos a ver el punto 2 a qué hace referencia, fíjate que había unas reservas de 5.500 millones y claro, ahora el mercado está viendo que hay 2.600 millones de reservas, por lo que por supuesto sacan como conclusión que el interés por el sector de semiconductores está cayendo, la demanda está bajando, y esto pues por supuesto puede hacer que los beneficios futuros, pero no futuros a medio y largo plazo, sino a corto plazo, puedan ser negativos. Por tanto, digamos que es este el motivo principal por el que el mercado ha castigado a la compañía, como te comentaba, ese 17% a lo largo de la semana, o más concretamente ese menos 15% tras la filtración de resultados, cosa que por supuesto todo esto hay que tenerlo en cuenta. Luego fíjate que en cuanto a beneficio bruto, de 3.200 pasan a 3.700, márgenes brutos porcentuales del 51% al 50,8%, se reduce ligeramente los márgenes, y fíjate que beneficio neto
pasarían de 1.578 a 2.077 millones, con unos EPS que pasan de 4 a 5,28, y al final incluso nos muestran también el efectivo y equivalentes como pasan de 5.000 millones a 4.900 millones, que más o menos se mantiene estable. Por tanto, todos los resultados en términos generales de la compañía son muy positivos, salvo, como te digo, esa parte de reservas, y esto es importante, por eso te digo que hay que leer todas las notas que aporta la compañía. En este caso, la nota 2, aquí nos dice que las reservas netas incluyen todos los pedidos de ventas del sistema y los ajustes relacionados con la inflación para los cuales se han aceptado autorizaciones por escrito. Dicho de otro modo, estos 2.600 millones son los contratos que tienen firmados de las máquinas que sí o sí van a vender. ¿Quiere decir que el resto o la caída que hemos visto a lo mejor no vayan a venderla? No, simplemente que no está el acuerdo firmado. Por tanto, esto, digamos que sería como la parte garantizada de los ingresos que van a tener de momento, porque las reservas actuales, recuerda que pueden ser ingresos futuros, pero por supuesto, si estas reservas aumentan, quiere decir que los ingresos futuros podrían ser más, pero estos únicamente son los que se han autorizado o los que están, digamos, en proceso de fabricación, y por tanto, digamos que se puede terminar generando estos 2.600 millones. Esto, por supuesto, no quiere decir que la empresa no vaya a tener crecimiento para 2025. De hecho, si nos leemos la conference call, puedes ver cómo realmente la compañía sigue esperando que para 2025 tenga un crecimiento cercano aproximadamente del 30%, entre el 25-30% aproximadamente. A lo mejor con esta caída de reservas puede que incluso la caída o el crecimiento no llegue a ese 30%, pero sí se sitúe en torno al 27-28%, y con todo esto, por supuesto, lo que hay que hacer es el seguimiento correcto de esta empresa para ver que sigue habiendo interés por estas máquinas. Pero lógicamente, y por eso es importante analizar el sector, no solo la empresa, sino los principales comparables, donde ASML no tiene prácticamente competidores o la ventaja tecnológica le saca prácticamente más de 7, 8, 10 años de ventaja frente a otros competidores, y también otras compañías que dependen directamente de las máquinas de ASML, como puede ser Taiwan Semiconductor y también al mismo tiempo Nvidia. Si vemos que Nvidia está teniendo una mayor demanda por los chips Blackwell, que son los nuevos que han sacado, porque evidentemente sus clientes como Microsoft, como Google, etcétera, etcétera, les demandan cada vez más. A su vez, Nvidia demanda a Taiwan Semiconductor, que es el fabricante, y este fabricante, por supuesto, necesita las máquinas para hacer esas obleas y poder desarrollar y fabricar esos chips necesarios para las compañías y para todo el desarrollo de inteligencia artificial. Todo esto es un razonamiento que nos hace ver que realmente ASML en sí no tiene problemas, y no tendrá problemas porque no tiene competidores. Por tanto, lo que podemos ver no es que la compañía vaya mal, sino simplemente un posible retraso de ingresos por parte de los pedidos de esas máquinas. Pero esto a su vez ayuda a que ASML, puesto que tiene una oferta limitada, precisamente porque el proceso de construcción y elaboración de estas máquinas es complejo, como puedes ver, pues no pueden hacer muchas máquinas al año, y por tanto, a la hora de vender esta cantidad de máquinas, si ellos siguen trabajando y siguen haciendo, según se vaya reactivando la economía, es lógico que los principales clientes de ASML sigan o continúen demandando esas nuevas máquinas que cada vez tienen la última tecnología, porque por supuesto todas las empresas quieren ser punteras en la inteligencia artificial y otros segmentos en paralelo. Por tanto, todo esto, como ves, es positivo, y a pesar de que esta parte es negativa, la parte de reservas, todos los resultados son muy buenos, y para mí solo con los resultados no justifica esta caída de más del 15% que llevan después de la presentación de resultados. Por tanto, aquí si bajamos un poquito más, por supuesto, aquí vemos las declaraciones del CEO, donde dicen: esperamos unas ventas totales en el cuarto trimestre de 8.800 millones a 9.200 millones de euros, con un margen del 49 al 50%, que incluye el reconocimiento de los dos primeros sistemas de alta apertura numérica tras la aceptación del cliente, lo que refleja el proceso en la obtención de imágenes, la superposición y el contraste. ASML espera unos costes de investigación y desarrollo de alrededor de 1.100 millones de euros
y unos costes de venta generales y administrativos de alrededor de 300 millones. Esperamos unas ventas totales para todo el año 2024 de 28.000 millones con una base en la dinámica reciente del mercado mencionado anteriormente. Esperamos que nuestras ventas netas totales para 2025 crezcan hasta un rango de entre 30.000 y 35.000 millones, que por supuesto, como dicen aquí, esto está en la mitad inferior del rango que proporcionamos en nuestro Investor Day de 2022. Esto quiere decir que por supuesto ellos siguen esperando un fuerte crecimiento para 2025, pero está o se sitúa en el rango bajo de lo que habían dado para 2022. Y al mismo tiempo nos comentan que esperan un margen bruto de entre el 51 y 53%, que está por debajo del rango que proporcionamos entonces en ese 2022, principalmente relacionado, y aquí está la clave, con el retraso en el momento de la demanda del EUV. Es decir, simplemente que los retrasos por la fabricación de esas máquinas, más que parte de esos pedidos se están posponiendo, hay parte de los clientes que deciden posponer esos nuevos pedidos de máquinas EUV, porque recuerda que no solo Taiwan Semiconductor es el único cliente de ASML, sino hay otras empresas aparte de Taiwan Semiconductor, que es verdad que esa empresa sí tiene un buen crecimiento y sí tiene una enorme demanda gracias a la parte de inteligencia artificial, pero hay otras empresas menos resilientes que también necesitan estas máquinas para aplicar la tecnología más avanzada y por supuesto están posponiendo el comprar estas máquinas EUV y siguen decidiendo trabajar con las máquinas antiguas. Por tanto, todo esto afecta a la compañía en que simplemente estos ingresos serán ingresos diferidos, ya que esas pedidos o esos nuevos pedidos se pospondrán hasta más tarde, pero como digo, esto no quiere decir que la empresa vaya mal ni que mucho menos deje de generar beneficios. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta a medio y largo plazo y no tener con esta compañía una visión cortoplacista, es decir, a menos de un año, ya que por estos problemas puntuales podemos ver cómo se retrasan esos ingresos y por tanto incluso podríamos ver cómo la valoración a corto plazo no es exactamente la adecuada para esta empresa. Pero si seguimos bajando, recuerda que además esta compañía no solo aporta valor teniendo ese crecimiento, buen desempeño dentro del sector, sino que además incluso ofrece dividendos y recompra acciones. Fíjate que en este último trimestre nos anuncian que realmente no han recomprado ninguna acción del programa de recompras de 2022-2025, pero quiere decir que todavía quedan acciones para seguir recomprando, cosa que esto, como sabes, ayudaría directamente a los EPS de la empresa. Y luego fíjate que han anunciado que el 7 de noviembre de 2024 se pagará un dividendo a cuenta de $1,52 o euros, mejor dicho en este caso, por acción, cosa que esto, por supuesto, como sabes, es un upside adicional al retorno que puedas obtener por esta empresa. Por supuesto, como siempre digo, es importante que te leas la conference call, donde ahí nos detallan claramente que, digamos, todo se está posponiendo, sobre todo por esos otros clientes que deciden, digamos, innovar o dar el salto a las nuevas máquinas EUV, pues esa parte la están posponiendo, pero luego los clientes principales, como puede ser por ejemplo Taiwan Semiconductor, sobre todo por toda esa demanda de chips de la parte de semiconductores, pues esa parte sí tiene una alta demanda, todavía sigue habiendo un alto interés por esa parte y es por eso que por ahí la compañía no tendrá tantos problemas, pero sí por esos nuevos clientes que quieran hacer la transición a las nuevas máquinas más avanzadas EUV. Todo esto, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta y aquí eso vamos a valorarlo en la parte de ticker, donde por supuesto aquí podemos ver que, como siempre te digo, que ticker no actualiza los datos. Este vídeo lo estoy grabando justo el día de presentación de resultados, tú lo verás más tarde seguramente, pero aquí puedes ver que está cotizando a 668 euros cuando realmente Google nos está diciendo que está a 636, con esa caída del 17% a lo largo de la semana. Por tanto, aquí los múltiplos que estamos viendo de entrada, cuando para ASML, por el monopolio que tiene, las ventajas competitivas, ya he explicado en vídeos anteriores que mínimo merecería esta compañía unas 30 veces, y es bastante razonable debido a que no solo tiene y tendrá un crecimiento, sino que además encima tiene enormes ventajas competitivas y prácticamente sus competidores no le hacen ni cosquillas. Por tanto, estas 27 veces que vemos aquí, incluso con esta caída, eso quiere decir que todavía se supone que el múltiplo sería más bajo, aunque también tenemos que valorar que si se retrasan
ciertos pedidos, a lo mejor los beneficios o los ingresos generados para 2025 no serán tan altos, es decir, no habrá tanto crecimiento como esperaba la compañía. De hecho, nos habían dicho, tal y como te comentaba justo aquí, que precisamente esperaban, o las expectativas eran que realmente esperaban generar esos 30.000, 35.000 millones, que es la parte baja de la mitad que ya habían dado de guidance en 2022. Por tanto, como es la parte baja, si vamos aquí a la parte de estimaciones, vamos a ver realmente qué es lo que tienen o lo que estiman los analistas, y aquí podemos ver que para 2025, fíjate que los analistas estiman 35.000 millones, que esto por supuesto está por encima de entre los 30.000 y 35.000 que nos da el equipo directivo. Por tanto, el crecimiento ya no podemos esperar que sea del 27-28%, sino un poco menos. Según lo que nos da el equipo directivo, puede situarse aproximadamente en la parte baja sobre el 20% de crecimiento y sobre la parte alta a lo mejor sobre el 26-27%. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero recuerda que con este tipo de empresa debemos invertir a largo plazo. Fíjate que para 2024 el crecimiento va a ser nulo, y ya te explicaba en vídeos anteriores que para 2024 no se esperaba apenas crecimiento, incluso decrecimiento en ciertas áreas. Por tanto, a corto plazo no debemos mirar eso, y aquí, por ejemplo, incluso a un año vista en los EPS, incluso con este 54% de crecimiento podría ser mucho menos, cosa que por supuesto también tenemos que tenerlo en cuenta. Por tanto, yo no voy a hacer una valoración, o el múltiplo no voy a tenerlo en cuenta a corto plazo. Sin embargo, lo que sí que voy a tener en cuenta es el beneficio que puede generar esta compañía a largo plazo. Y fíjate que los crecimientos que le aplica los analistas son el 27 para 2025, 27,9, que está ligeramente por encima de lo que nos dice el equipo directivo, ¿vale? Podríamos rebajar estas estimaciones, pero luego fíjate que los analistas son más conservadores, con crecimientos del 12, del 15, del 12, donde digamos que normalizan más este crecimiento, y por tanto digamos que esto es factible, y ya la media de crecimiento para esta compañía estaría en torno al 14-15% si más o menos haces la media a 2028 sobre el 15%. Esto, por supuesto, podría ser factible, y fíjate que en cuanto a EPS, aquí sale que la compañía podría llegar a generar 47,32. Yo, para ser más conservador, voy a tener en cuenta 45 de EPS a 2028, porque este crecimiento del 54 se podría haber alterado, pero por supuesto luego los próximos años, si es verdad que la compañía con nuevas recompras o futuros programas de recompras de acciones podría incentivar a que los EPS siguieran creciendo más de lo que crecen los ingresos, aparte también de, como hemos visto, el ajuste por márgenes operativos o márgenes brutos, lo que puede hacer que la compañía tenga un apalancamiento operativo que haga que el beneficio crezca más de lo que crecen los ingresos. Por tanto, voy a tener en cuenta estas 47 veces o 45 veces, mejor dicho, para ser conservador, como escenario, digamos, estándar, y me voy a ir aquí a la parte de calculadora y voy a tener en cuenta esos 45 y lo voy a multiplicar ahora por el múltiplo adecuado para esta empresa. Fíjate que si me voy aquí a la parte de PER, donde también se sabe que el PER, digamos que no es el múltiplo más óptimo, pero sí podemos hacernos una idea, donde fíjate que realmente el múltiplo medio que se ha pagado por esta compañía, más o menos a un plazo de 10 años, ha sido de 30 veces de media, incluyendo por supuesto la distorsión de 2021, pero más o menos podríamos situar que el múltiplo medio aquí podemos ver que 27, 28, 29, 30 veces, y aquí, aunque ha estado un poquito por encima, lo cierto es que 30 veces para esta compañía es razonable. Aún así, yo también quiero plantear un escenario más conservador, por tanto, teniendo en cuenta estos EPS de 45, que ya son más conservadores de las estimaciones que nos da los analistas, por tanto, estas 45 veces lo voy a multiplicar primero por 27 veces para ser algo más conservador, lo que quiere decir que tenemos un precio objetivo de 1.200 y el precio está a 636, por tanto ya te ofrece un upside de aproximadamente a 5 años o a 4 años, mejor dicho, de más del 15%, pero luego fíjate que si el mercado decidiera asignarle, en este caso,
no 27, sino 30 veces, que sería a lo mejor lo adecuado, pues fíjate que en este caso serían esos 45 DPS multiplicado por 30, el precio objetivo sería de 1350. Si esto vamos a la calculadora para ver realmente cuál sería el upside y pongo MoneyChimp como calculadora de interés compuesto, vamos aquí al retorno, calculadora, retorno, y en este caso voy a poner el precio actual que son los 637, pues voy a poner aquí para redondear 640 y fíjate que como precio objetivo voy a poner 1350 por un lado, 1350 a 4 años, porque recuerda que esto es a 2028, fíjate que sería una rentabilidad del 20%, pero por supuesto teniendo en cuenta que se pagan 30 veces por esta compañía, pero eso sí, la parte conservadora, que es con la que realmente nos deberíamos quedar, es decir, esas 27 veces, si vuelvo aquí y pongo 45 por 27 veces, fíjate que sería en este caso 1215 y por tanto tendríamos un upside de aproximadamente el 17% y por supuesto todo esto hay que sumarle también los dividendos que reparte la compañía aproximadamente del 1%, como puedes ver aquí. Por tanto, estamos hablando de que para esta compañía, de forma más o menos razonable, con un múltiplo de 27 veces, donde fíjate que ahora mismo es el múltiplo actual sin ajustar, porque obviamente esto, Ticker todavía no ha actualizado los datos, lo que quiere decir que obviamente seguro que la compañía estaría cotizando a un múltiplo más bajo, e incluso si queremos ser todavía más conservadores, 25 veces para una empresa que prácticamente tiene ventajas competitivas de monopolio, fíjate que 45 veces para ser un escenario más conservador todavía o más pesimista, que ojo, no hace falta, porque esta compañía ya te digo que precisamente no tiene competidores, tiene ventaja tecnológica y lo único que está haciendo es que se pospongan los pedidos. Aún así, por si te quieres quedar más tranquilo, que repito, no hace falta, fíjate que 45 por 25 veces, esto da 1125, lo que quiere decir que estamos hablando de que 1125 sigue siendo un upside brutal del 15%. Por tanto, como puedes ver, aplicándole un múltiplo de 25 veces, realmente incluso tendríamos una rentabilidad del 15% anualizada y repito, para mí 25 veces creo que es demasiado conservador, porque estamos hablando de una empresa que realmente tiene ventajas prácticamente de monopolio, porque sus principales competidores no le hacen ni sombra gracias a el enorme o las enormes ventajas tecnológicas que tiene frente a sus principales rivales, y además el hecho de que se pospongan los pedidos no quiere decir que la empresa esté mal, sino simplemente que esos ingresos o beneficios repercutirán en la compañía en ejercicios fiscales posteriores. Por tanto, estamos hablando de que a los precios actuales, es decir, invertir, que no digo que lo hagas, pero invertir ahora mismo en ASML a 637 puede ofrecernos, en el peor de los escenarios, a 25 veces un retorno del 15% anual, y en mi opinión creo que sería más razonable, a medida que se vaya recuperando la economía y que por supuesto la mayoría de esos clientes vuelvan a solicitar pedidos para esta empresa, lo lógico es que el mercado como mínimo creo que podría llegar a pagar 27 veces o incluso lo más correcto 30 veces, lo que quiere decir que tendríamos un increíble retorno a largo plazo. Y nada, estos han sido los resultados de ASML y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.